Bien, buenos días para todos, ¿cómo están? Emily, Buenos Tania, días. y hoy unos más poquitos. Estamos solo tres chicas, pero bueno, vamos a iniciar, ¿listo? Espero que estén muy bien. Entonces, recuerden que la clase pasada estuvimos hablando un poco acerca del sistema óseo, estuvimos revisando algunas generalidades, ¿cierto? Frente a cómo se organiza ese sistema óseo en el cuerpo humano, cuáles son como sus funciones específicas, ¿cierto? Y, bueno, la clasificación. Y habíamos quedado entonces de que nos quedaba como de trabajito complementario trabajar el módulo, pues toda la parte del sistema óseo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Espérenme, aquí ya está como en proceso abrir el archivo para poder visualizar las preguntas y que arranquemos. Esto tenemos de la pregunta 11 a la 26, la actividad complementaria. De la pregunta 11 a la 26.
Entonces ya abrí por aquí, voy a proyectar para que vayamos leyendo y resolviendo. Listo, entonces tenemos, para la pregunta 11, ¿cuál es el origen del oxígeno atmosférico? ¿No? Entonces teníamos, era no la parte del sistema oceánico, sino de la pregunta 11 a la 26. Entonces, ¿cuál es el origen del oxígeno atmosférico? A, los procesos de respiración celular de las bacterias primitivas. B, aparición de organismos fotosintéticos. C, expulsión de gases en las erupciones volcánicas. D, fotólisis de la molécula de agua. Entonces estuvimos revisando, ¿cierto? Algunos videos precisamente que explicaban ese origen del universo y también posterior a esto el origen de la vida. Entonces, ¿cuál es el origen de ese oxígeno atmosférico que también se mencionaba ahí? Entonces, Emily dice que la aparición de organismos fotosintéticos. Las compañeras, listo, eso, ya saben que vamos escribiendo allí en el chat. Entonces, evidentemente, ¿listo? Entonces, recuerden que, por ejemplo, en el video nos mostraban que precisamente esos organismos empiezan a surgir, ¿cierto? En un primer momento, pues a nivel acuático. Entonces, aquí tenemos unos organismos que lo que hacen es utilizar, ¿cierto? Esa energía o esas condiciones de la atmósfera primitiva para empezar a generar sus procesos y lo que hacen es liberar entonces oxígeno, que es una, por ejemplo, de las funciones, ¿cierto? O de la importancia que precisamente tienen las plantas del reino vegetal, los árboles como tal, hoy en día, ¿cierto? Número 12. ¿Qué consecuencias trajo la aparición de ese oxígeno? Entonces, aparición de microorganismos aerobios, formación de nuevos minerales, reacción con otros gases y formación de la actual atmósfera o la formación de los órganos. Listo, entonces Emery ya escribió su respuesta, Sofía igual, listo, muy bien, ¿cierto? Aparición de microorganismos aerobios. Entonces empiezan a ser organismos aerobios porque se utiliza el oxígeno para los procesos de respiración. Y en contraste, entonces tenemos a los organismos anaerobios. Listo. Número 13. Número 13. El método científico se basa en A, hacer experimentos hasta que salga uno bien. Con estos datos ya se puede hacer una teoría científica. B, observar un hecho, definir las variables que lo controlan y hacer experimentos que sean reproducibles. Y finalmente hacer la teoría que explique el hecho. O C, hacer una teoría y hacer los experimentos necesarios hasta demostrarla. Entonces, aquí en el chat, por favor. Listo, ahí me dice que la C. Daniela A y Sofía dice que la C. Bueno, entonces, recordemos, por ejemplo, que ahí se mostraba con la teoría de biosintética, ¿cierto? Que es importante, en primer lugar, hacer una observación de un fenómeno, definir qué variables controlan ese fenómeno. Entonces, las condiciones atmosféricas, la temperatura, la liberación de energía, hacer experimentos que sean reproducibles. Entonces, esos experimentos que se generaron a microescala, ¿cierto? De esa atmósfera primitiva y finalmente se convierte entonces en qué? En una teoría que explica en ese caso, en ese ejemplo, el origen de la vida. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta B. El método científico debe observar un hecho, definir unas variables, hacer unos experimentos que se puedan reproducir y finalmente hacer la teoría que se explique el hecho, en caso pues que se cumplan directamente todas las condiciones. Entonces ahí vamos corrigiendo, por favor. Número 14. De los experimentos de Pasteur, que también mostrábamos allí en la clase anterior, entonces podemos deducir que A, que el calor impide la putrefacción de un alimento,
B, que no existe generación espontánea, C, todas las anteriores, o D, que en el aire existen microorganismos. Entonces, de esos experimentos que hizo el señor Pasteur, que nos mostraban, que mostrábamos allí también en esa imagen con los balones y sus campos de cultivo, entonces, ¿qué podemos deducir? Entonces, Tania, Sofía ya escribieron. Listo, entonces. Recuerden que básicamente cuando Pasteur hace sus experimentos, ¿sí? Lo que logramos determinar es que empezamos a dejar de creer en la teoría de la generación espontánea, de la abiogénesis. Recuerden que hasta ese momento se creía que en algún punto se podían originar organismos sencillos, ¿cierto? A partir de palos, de hojas secas, de ropa vieja, de granos de trigo, ¿sí? Hasta que este señor, dentro de su experimentación, demuestra que básicamente hay organismos, ¿cierto?, que se cultivan y que llegan a empezar a reproducirse, pero siempre partiendo de un organismo ya con vida. Entonces, básicamente lo que hacemos es dejar de creer en la generación espontánea o lo que se conoce como la abiogénesis, ¿listo? Entonces, respuesta correcta, la D. Vamos para la 15. ¿Quién propuso las primeras teorías de la Pasteur? ¿Listo? Entonces, esa también es una teoría que revisamos en la clase anterior. Charles Darwin, Aristóteles, Platón o Anaxágoras. Buenos días. Buenos días. Listo. Muy bien. Anaxágoras. Filósofo griego, donde justo empezamos entonces a preguntar, ¿no es cierto? Las primeras preguntas, esos primeros filósofos naturales. Número 16. En el experimento de Reddy, ¿cierto? De los trozos de carne, la carne acababa descomponiéndose. ¿A qué se debía? Entonces se colaban moscas por las rejillas sin que nadie las viese. B, a los microorganismos del aire. C, la carne ya tenía huevos de mosca anteriormente. D, el carnicero le había vendido carne podrida. Entonces, de ese experimento de los trozos de carne que explicamos, ¿sí?, que también permitió comprobar que efectivamente no existe la generación espontánea. Entonces, ¿a qué se debía que esa carne se descomponiera? ¿Cuál había sido entonces esa conclusión? En la pregunta número 16. Señoritas, listo. Tania dice que la carne posiblemente ya tenía huevos de mosca anteriormente. Sofía dice que a los microorganismos del aire. Tania, ¿y qué dice Emily? ¿A qué será que se debía esa descomposición de esos trozos de carne? A la ley, dice, ok, bueno. Respuesta correcta, ¿cierto? A los microorganismos que se encontraban allí, ¿cierto? En el aire, porque recuerden que había uno que estaba herméticamente sellado y entonces pues, las moscas directamente no llegaban, ¿cierto? Pero igual se había un proceso de descomposición. Entonces allí la respuesta correcta para la número 16, entonces es la D. Número 17. ¿Cuál de estos gases no incluyó Miller en sus experimentos? De esa última teoría que vimos, de la teoría más actual, teoría biosintética. Entonces, A, vapor de agua, B, metano, C, dióxido de carbono o D, amoníaco. Listo, dióxido de carbono fue el que no incluyó dentro de esos experimentos del caldo de cultivo de la atmósfera primitiva. Por aquí, número 18. ¿Cómo agrupó Linneo a los organismos? A, en función de su tamaño. B, en función de sus características morfológicas. C, en función de sus características biológicas. O D, en función de su forma de adaptarse al medio.
Entonces, ¿cómo los agrupó? ¿Cómo los organizó en eso que hoy en día conocemos como taxonomía de la organización y clasificación de las especies? Entonces, por acá dice que en función de sus características biológicas, ¿quién más? Creo que ya parece estar de acuerdo. Entonces, realmente, ¿cómo es esa agrupación? En función de sus características morfológicas, a partir de las distintas formas. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, B. Pero 19. ¿Cómo se llama la creencia por la cual las especies permanecen siempre idénticas a sí mismas desde su origen? Es decir, no han cambiado, ¿cierto? Fueron creadas y así tal cual han permanecido siempre idénticas hasta lo que conocemos hoy en día. ¿Será evolucionismo? B, fijismo creacionismo. C, selección natural. O D, endosimbiosis. ¿Qué dicen, compañeras? ¿Listo? Entonces la B, ¿cierto? Evidentemente si es fijismo, las especies han sido fijas, ¿cierto? Y han permanecido idénticas desde su origen. Y es justo lo que hablábamos frente a la parte del origen de la vida desde el creacionismo. Pero 20. ¿Dónde se encontró el primer ejemplar de fósil y más completo de Australopithecus afarensis, conocido como Lucy? A en América, B, Addis Abeba, Etiopía, C, Sierra de Atapuerca, Burgos, o en Hadar, Etiopía. Lucy, donde se menciona entonces el origen del hombre, o desde la parte de África. 20, compañeras. Listo, entonces respuesta correcta. Efectivamente la B, Addis Abeba, Etiopía. Número 20. Número 21. ¿Qué especie de Homo fue la primera en realizar prácticas funerarias rituales? A. Homo erectus, B. Homo ergaster, C. Homo heidelbergensis o Homo, listo, Emily, Homo erectus, ¿cierto? Muy bien, Homo erectus. Entonces, cuando el hombre empieza a tener una posición distinta. Entonces, respuesta correcta para la 21, A. Entonces, recuerden que ahí ya vamos corrigiendo y vamos revisando. ¿Listo? Vamos con la 22. Toda forma de vida se basa en los mismos tipos de moléculas. ¿Cuáles serán esas moléculas? A, glúcidos, vitaminas, lípidos y proteínas. ¿Listo? O B, glúcidos, ribosomas, proteínas y ácidos nucleicos. O C, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. O por último la D, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas y lípidos. ¿Cuáles serán entonces esas moléculas que están presentes en toda forma de vida? En nuestra agrupan. ¿Listo? Entonces, miren, acá tenemos que toda forma de vida organismo vivo debe presentar lo que conocemos como glúcidos o azúcares, lípidos y grasas, proteínas que tienen que ver con la estructura y ácidos nucleicos que tienen que ver con la información genética. ¿Listo? Entonces, básicamente es de las moléculas de las cuales están elaboradas las células. Número 23. Los órganos que presentan restos de lo que fueron órganos funcionales de los antepasados se denominan, entonces está hablando, fueron funcionales en el pasado, ¿cierto? Antepasados. ¿Cómo se llamarán? Órganos homólogos, órganos vestigiales, órganos análogos, órganos pluricelulares. Bueno, entonces son órganos vestigiales, ¿listo? Porque pertenecen a los antepasados y fueron funcionales. Se conocen como órganos vestigiales, ¿listo? Número 24. ¿Qué es la filogenia? A, la rama de la biología que estudia los órganos de las diferentes especies.
B, la rama de la ciencia que estudia la distribución de las especies. C, la rama de la biología que estudia la historia evolutiva de un organismo o de un grupo de organismos. O D, la rama de la biología que estudia las moléculas de los seres vivos. Listo, entonces es aquella rama de la biología que estudia la historia evolutiva de un organismo o grupo de organismos. Listo, todo su filo. Entonces, C, respuesta correcta para la 24, C. Número 25. ¿Cómo se llaman los cambios producidos por azar en el ADN? A, será una variación, B, una adaptación, C, una mutación o D, una especiación. ¿Listo? Cambios producidos por azar en la información genética. Listo, muy bien. Se conocen como una mutación, ¿cierto? Y 26, ya era la última. ¿Cómo se llama la nueva teoría actual de la evolución que está basada en la teoría de Darwin? A, teoría sintética, B, teoría de Lamarck, C, mutacionismo, D, neutralismo. Entonces, para la pregunta número 26, ¿cómo se llama esa teoría actual del origen de evolución? ¿Listo? Entonces, la actual es la teoría sintética, recuerden. ¿Listo? Primero, por ejemplo, aparece Lamarck dando una explicación para el origen de las especies. Y luego, entonces, Darwin la actualiza. Entonces, esa no sería la más actual. Entonces, respuesta correcta, la A. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llevamos ya corregido y revisado de la 1 a la 26 del módulo. ¿No? Entonces, vamos a continuar por aquí. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hablar? Pues ya como hemos mencionado las teorías del origen de la vida, vamos a empezar como a adentrarnos precisamente en los seres vivos y las características principales y organización de esos seres vivos. Lo primero es comprender, ¿cierto? Gracias a que es que se cumplen las funciones vitales de las que hemos hablado, que es tan importante o que diferencian a los seres vivos. Entonces, allí es importante hablar acerca del concepto de la célula. Básicamente, así como se requieren como unas estructuras, ¿cierto? Para generar, por ejemplo, cosas complejas como un edificio. Similar a esto, las células son como unos ladrillitos, ¿sí? Que se van uniendo, que se van organizando y que van permitiendo entonces esa organización compleja, por ejemplo, del cuerpo humano, ¿cierto? Que es hacia lo que queremos llegar también. Entonces, básicamente, ¿cómo surge esto? Hay algo que se denomina la teoría celular, ¿listo? Se plantearon la teoría celular, posterior a que se descubre o se inventa, se construye el primer microscopio, que es ese instrumento entonces que también ya habíamos mencionado por ahí, que nos permite ver, ¿cierto? Pues eso que no es tan notorio a simple vista. Entonces, dentro de esas observaciones, el señor Robert Hooke aporta el término de célula, ¿cierto? Porque él observaba que eran como celdas, lo que mencionaba ahorita. Son celdas que se van organizando unas con otras y van generando esas estructuras mucho más complejas que están dentro de los seres vivos. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa teoría celular propone lo siguiente. Primero, que todos los organismos vivos que están compuestos por una o más células, ¿listo? Entonces ahí hablamos de que pues evidentemente hay diferenciación entre los seres vivos, pero sí o sí, para que sea considerado un ser vivo, debe presentar al menos una célula, ¿cierto? Ya dependiendo de la complejidad, pues entonces iremos presentando mayor cantidad. Algo que también plantea o propone la teoría celular es que esas células se deben originar pues de otras células, es decir, las células se reproducen, ¿listo? Y que las células pues son importantes porque contienen precisamente lo que conocemos como información hereditaria. Y entonces esa información pues va pasando de unas células progenitoras a unas células hijas, lo que va permitiendo entonces la formación de estructuras diferenciadas. Adicional a esto, pues entonces se genera la definición como tal de célula,
siendo esta pues una unidad anatómica que tiene que ver con estructura fisiológica, es decir, que permite cumplir unas funciones y genéticas de todo ser vivo. ¿Listo? Entonces, gracias a la célula es que podemos realizar todas las actividades propias o todas esas funciones vitales, desarrollar esas funciones vitales que habíamos mencionado anteriormente. ¿Listo? Entonces, permítanme por acá, voy a abrir esto para que nos visualicemos. Este videito. La teoría celular constituye uno de los principios básicos de la biología y no hubiese sido posible sin las previas investigaciones de Robert Hooke, quien en 1665, al examinar cortes muy delgados de un corcho a través de un microscopio, descubrió pequeñas cavidades parecidas a las de un panal de abejas, a las que llamó células, sembrando dudas de cómo estábamos constituidos los seres vivos, y fue el punto de partida de la teoría celular que fue propuesta en 1839 por Matthias Schleiden, Theodor Schwamm y Rudolf Virchow, teniendo los siguientes postulados. Todos los seres vivos están formados por una o más células. Las células son las unidades fundamentales y estructurales de los seres vivos. Las células pueden realizar todas las funciones de un ser vivo, como la respiración, digestión, excreción, reproducción, etc. Toda célula proviene de otra célula ya existente. Las células contienen material genético o información hereditaria de los organismos provenientes. Interesante, ¿no? Acierta. ¿Listo? Entonces, justo lo que estábamos mencionando, ¿cierto? Entonces, básicamente, gracias pues a ese microscopio y esas primeras observaciones, empieza a generarse como esas dudas, esas preguntas de, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como seres vivos? Y entonces nos damos cuenta que precisamente se encuentra esa estructura conocida como célula que permite, ¿cierto?, la formación de organismos diferenciados y además se convierte en la unidad fundamental para los seres vivos, porque puede realizar, nos permite realizar todas esas funciones de respiración, digestión, excreción, reproducción, ¿cierto? Y básicamente, pues que estas células contienen una información genética que proviene, ¿cierto?, de esos organismos y lo que hace que se genere el mantenimiento de una especie. Entonces resulta que adicional a esto, pues aparece una clasificación, ¿cierto? Entonces existen muchos criterios para clasificar a las células. Se pueden clasificar, por ejemplo, según el tamaño, según su forma, según su nutrición, según su evolución. Entonces, digamos que lo primero sería clasificar a las células según su evolución. Y allí hablaríamos de células procariotas o células eucariotas. ¿Listo? ¿Qué significa? Las células procariotas son las más primitivas. Ellas no tienen un núcleo definido como tal. ¿Y eso qué hace que, o qué tiene de distinto? Pues que la información genética va a estar dispersa alrededor del organismo, lo que hace es que pues, se puedan reproducir de una manera mucho más rápida y más sencilla. Por eso, como ejemplos ahí en el cuadrito, aparecían distintas bacterias. Entonces, claro, al tener el material genético disperso en la estructura, pues simplemente por división, una división sencilla, pues van a empezar a reproducirse mucho más rápido. Y en el otro lado, entonces tendríamos a las células eucariotas, que ya dentro de su evolución son células pues más especializadas porque sí tienen un núcleo definido que hace que la información genética esté concentrada precisamente dentro de él y empiezan a tener estructuras mucho más complejas también. Por eso allí encontramos, por ejemplo, al reino vegetal y al reino animal como ejemplos de células eucariotas, porque ya las estructuras son mucho más complejas, los mecanismos de reproducción varían también, ¿cierto? De una especie a otra. Entonces vamos a poner por acá este videito.
La célula es la unidad fundamental y estructural de los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por células, y al hablar de células existen dos tipos, procariotas y eucariotas. Las principales características son: las células procariotas son las células más primitivas, ya que los primeros seres vivos que existieron en el planeta estaban compuestas por este tipo de célula. Son muy simples y pequeñas, con un tamaño aproximado entre 1 a 10 micras. Su característica principal es que no tienen organelos y por lo tanto no tienen núcleo, y el ADN se encuentra disperso por todo el interior de la célula y es de forma circular. Este tipo de células se encuentran en organismos unicelulares como las bacterias y poseen flagelos muy sencillos, que es como una especie de látigo que le permite impulsarse y moverse. Las células eucariotas son células evolucionadas, muy complejas y de un tamaño mayor entre 10 y 100 micras. Tienen distintos organelos, entre ellos un núcleo donde se encuentra en su interior el ADN, que es de forma lineal. También ¿Listo? Entonces, miren, aquí están condensadas precisamente esas diferencias que les estaba mencionando. Cuando hablamos de células procariotas, hablamos de células primitivas, ¿cierto? Son mucho más pequeñas, no tienen organelos, no hay un núcleo, los organelos son las partes que están en el interior de una célula, y entonces al no tener núcleo, pues el ADN está disperso alrededor de todo el organismo, ¿listo? Por el contrario, entonces las eucariotas se consideran células evolucionadas, tienen un mayor tamaño, sí tienen distintas partes, muchas, varias partes dentro de la célula, y tienen un núcleo definido, justo en el centro, lo que hace que en el núcleo se organice la información genética. algunas células de este tipo llegan a tener flagelos, como son los espermatozoides, pero sus flagelos son mucho más complejos. Este tipo de células se encuentran en distintos seres vivos como las plantas y los animales, y por lo tanto, las células eucariotas se dividen en dos, células animales y vegetales. Una de las diferencias más notables entre ambas células es que las células vegetales tienen estructuras que las células animales no tienen, como una pared celular que le brinda rigidez a las plantas. Poseen una vacuola de gran tamaño para almacenar sustancias, además de cloroplastos y clorofila para captar la luz del sol y realizar el proceso de la fotosíntesis. Interesante, ¿no? ¿Listo? Entonces eso en cuanto a la clasificación por evolución, pero también, ¿cierto? Por el número de células se clasifican los organismos o esas células. Entonces, si tenemos una sola célula, hablamos de organismos unicelulares. Si presentamos varias células, hablamos de pluricelulares. ¿Listo? Entonces, eso también hace que haya organismos más sencillos u organismos más complejos, que como nos hemos dado cuenta en el video anterior y que hablando, pues más complejos serían el reino vegetal y el reino animal, ¿cierto? Entonces aquí también vamos a observar. La célula es la unidad fundamental y estructural de los seres vivos, es decir, que todos los seres vivos estamos formados por células. Y al hablar de seres vivos podemos decir que hay formas de vida muy sencillas y otras muy complejas. Las formas de vida muy sencillas son de aquellos organismos llamados unicelulares. Uni significa uno, esto quiere decir que solamente están formados por una sola célula. Ejemplos de organismos unicelulares serían las bacterias y algunos hongos y algas. En el caso contrario tenemos formas de vida mucho más complejas, como son la de los organismos pluricelulares. Pluri significa mucho, esto quiere decir que están formados de muchas células. Como ejemplos tenemos las distintas plantas y animales que nos rodean. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Entonces, eso en cuanto al número. Ya sabemos, unicelular, ¿cierto? Organismos que poseen una sola célula para generar todas sus funciones vitales, y pluricelulares son multicelulares, entonces ya hay distintos tipos de células dentro del organismo encargándose ya sea tanto de las estructuras como de las funciones. Y por último, la clasificación se puede dar también dependiendo del tipo de nutrición, si somos organismos autótrofos o organismos heterótrofos. Pensamos que Kong era el último de su raza. ¿Es un mini Kong?
Kong no puede detener esto solo. No va a estar solo. Godzilla y Kong, marzo solo en cines. Los organismos están adaptados para alimentarse de distintas formas, todo esto a través de un proceso llamado evolución. Al hablar de la nutrición, los seres vivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Auto significa por sí mismo y trofos, alimentación. Entonces podemos decir que los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, como las plantas, que también son llamados organismos productores. Para los organismos heterótrofos, hetero significa diferente y trofos, alimentación. Entonces podemos decir que los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir su propio alimento y para sobrevivir necesitan alimentarse de otros organismos como los animales. Interesante, ¿no? Así es. ¿Listo? Entonces aquí la diferenciación va a ser que autótrofos, ¿cierto? Son aquellos organismos entonces que tienen la capacidad de alimentarse por sí mismos. ¿A través de qué? Pues producen su propio alimento transformando precisamente los nutrientes del medio. Ejemplo, pues, los productores, ¿no? Que pertenecen al reino vegetal. Entonces, ellos tienen la capacidad de obtener los nutrientes del medio, transformar y asimismo generar su propio alimento. En los heterótrofos, ¿cierto? Son aquellos que no producen su propio alimento, por lo tanto, pues debemos alimentarnos de otras especies o a través de otros mecanismos. ¿Listo? De tarea para dentro de 8 días no hay clase porque estamos en proceso de Semana Santa, entonces de tarea para dentro de 15 días, de la pregunta 27 a la pregunta 47 del módulo. ¿Listo? 20 preguntitas para que en estos 15 días las resuelvan y nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Quedó claro? De la 27 a la 47. ¿Sí quedó claro la tarea? Sí, señora. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Que estén muy bien. Bueno, profe, gracias. Bien,